Amigos, como presidente de Nueva Economía Forum, tengo el placer de darles la bienvenida al Fórum Europa, la tribuna política que organizamos con la colaboración de Asisa, BT y Red Eléctrica de España. Hoy tenemos la satisfacción de recibir como ponente de esta tribuna a don Diego Valderas, vicepresidente y consejero de Administración Local y Relaciones Institucionales de la Junta de Andalucía. Le va a presentar don Cayo Lara, coordinador general de Izquierda Unida. La tribuna es suya. Cada mañana se levanta uno con una alegría nueva. 28% de paro, dice la OCDE. Tal vez si hubiera que definir este momento, lo definiríamos con una frase. A sus órdenes mi troika, sin novedad en la Moncloa. Dicho esto, decir que hoy es un honor presentar a Diego Valderas, vicepresidente del Gobierno de Andalucía, de un territorio, como sabéis, que tiene 8,5 millones de habitantes, y más que presentarlo como vicepresidente, porque para Diego, tal vez para alguna gente, ser vicepresidente de un gobierno tan importante como el andaluz sería un elemento muy importante en su vida, para Diego se convirtió esa decisión en una mayor responsabilidad y en incrementar el compromiso, más compromiso al compromiso ya existente que tenía con la sociedad, con la mayoría social, con la clase trabajadora. Si hubiera que definir la presentación de Diego en una sola frase, os diría que os presento a un hombre del pueblo. Sabe lo que es la emigración temprana. A los 18 años ya tuvo que emigrar a Cataluña para poder sobrevivir. Sabe lo que es la solidaridad, sabe lo que es dormir en el metro, precisamente por compartir la solidaridad con un trabajador que no tenía salario y tuvo que compartir el coste de la pensión y, por tanto, dormir en el metro alguna que otra noche. Ha trabajado en todo, en casi todo. Ha sido albañil, ha sido camarero, repartidor de butano. Decían en Andalucía, un repartidor de butano, vicepresidente de la Junta de Andalucía. Con desprecio lo decía alguna gente. Administrativo, jornalero, bodeguero, peluquero, cocinero, gerente de cooperativa. No sé si quedará alguno de los sectores en los que no haya trabajado Diego Valderas. Es un hombre tremendamente humano, es libre de pensamiento y de palabra, que es importante, porque muchos somos libres de pensamiento, pero luego no somos libres de palabra cuando estamos en los actos colectivos. Pero esa libertad de palabra no le quita que sea una persona corresponsable con las decisiones colectivas que se adoptan en los órganos de decisión democráticamente. Es un autodidacta, está formado en la Universidad de la Calle. Es un buen gestor, pero un buen gestor con ideología. Hay muchos gestores que lo de la ideología es otra cosa. Y tiene siempre los pies en el suelo. Entendió pronto que había que organizarse. Joven todavía, muy joven, se afilió a las comisiones obreras y al Partido Comunista de España cuando se presentaba a las elecciones en su pueblo, Ollullos del Condado, por vez primera en 1979. Quita un cacique, pone un alcalde, era uno de los logos de aquella campaña. Desconecta los enchufes, era otro logo de aquella, otro lema de aquella campaña. Hoy no sé si se han desconectado todos los enchufes, pero hay algunos enchufes que tienen alto voltaje, como es el de las puertas giratorias. Es un alcalde, ha sido un alcalde querido, 4 mayorías absolutas. Los cortes de carretera en 1983 le llevaron a la cárcel y tuvo un inmenso apoyo de su pueblo, que se fueron en autobuses a 40 kilómetros en Huelva a hacer guardia con él en la puerta de la cárcel hasta que le soltaron. Hay un hecho muy emotivo que me han contado, y es que cuando volvía a Bollullos, después de soltarle de la cárcel, había candelas encendidas por la carretera de los amigos y amigas y compañeros, que saludaban así la vuelta de Diego, y después el acto de la plaza fue absolutamente emotivo y entrañable. Era la solidaridad del pueblo que le quería.
Fue diputado autonómico en 1986 y presidió la Mesa del Parlamento andaluz en 1994. Ha sido el presidente de una mesa del Parlamento andaluz, seguramente que se suspendió por un ataque de risa colectivo, se suspendió el acto durante unos minutos. Protagonista de aquel acontecimiento también, todo no va a ser malo en política, ¿no? Es coordinador general de Izquierda Unida Andalucía, Verdes Andalucía, desde el año 2000 y ha recorrido en el coche, me contaba su conductor, más de 1 millón de kilómetros en este periodo de tiempo. De pueblo en pueblo, se conoce Andalucía como la palma de la mano. Es el trabajo y es el compromiso de alguien comprometido con los ciudadanos. La frase preferida de Diego, al menos a mí la que me parece, es que hay que mandar obedeciendo al pueblo. A mí la palabra mandar no me gusta mucho, me gusta más gobernar, pero mandar obedeciendo al pueblo es una buena frase, el significado que tiene. Cuando yo fui elegido coordinador general en enero del 2009, sacamos una frase que se hizo famosa: hay que convocar una huelga general. Nosotros no la convocábamos, eran los sindicatos, pero fue Diego el que me dijo que introdujera aquello en el primer discurso de coordinador. 18 meses después los sindicatos convocaban una huelga general al gobierno entonces de José Luis Rodríguez Zapatero por las políticas de sumisión a la troika, a esa troika que tanto daño nos está haciendo. En la calle hemos combatido juntos las políticas neoliberales, hemos compartido actos y manifestaciones. Una gran manifestación fue en Sevilla, aquel día que llovía a mares. 2 autobuses de Trebujena no llegaban a la manifestación. Preguntamos por qué. Se había incendiado la iglesia y los que iban en los autobuses, muchos de ellos comunistas, se bajaron para sacar los santos de la iglesia que no se quemaran, aunque llegaran tarde a la manifestación. Esa también es otra parte de la cultura de nuestra gente. El 25 de marzo fueron las elecciones en Andalucía. Hicimos una campaña frente a las políticas neoliberales. El Partido Popular retuvo los presupuestos. Se aprobaron después de las elecciones, tal vez porque ya se presumía que los presupuestos iban a ser de recorte y de ajuste y no interesaba que salieran en plena campaña electoral de Andalucía. Ya de alguna manera se identificaba que vendría una línea de dureza y así fue. El decreto del 31 de diciembre lo plasmó. Es el decreto que congeló el salario mínimo interprofesional. Es el decreto que aplicó más recortes. Es el decreto que fijó 100.000 millones de euros de avales a la banca. También llegó la reforma laboral en el mes de febrero, antes de las propias elecciones, esa que ha costado tanto trabajo, tanto empleo, tanta destrucción de empleo en nuestro país. Las encuestas decían que el Partido Popular ganaba las elecciones en Andalucía, pero las políticas de Rajoy, en nuestra opinión, y el trabajo que se hizo en Andalucía le dieron la vuelta a las encuestas. Y con una frase que era: las políticas de Rajoy no cruzarán Despeñaperros, el Partido Socialista e Izquierda Unida conjuntamente ganaron las elecciones en Andalucía, consiguieron la confianza de la mayoría de la sociedad andaluza. Había que tomar una decisión y era una decisión compleja que al mismo tiempo fue una decisión valiente. La situación para entrar en el gobierno en Andalucía por parte de Izquierda Unida y con Diego Valderas a la cabeza era compleja porque había un déficit alto, había una deuda considerable y había un informe de la Fundación Ideas que esa misma semana habían publicado y decía que cuando acabara el año 2012 habría 140.000 parados más en Andalucía. Esos datos se conocían y también que el presupuesto que se iba a trabajar en 2012 era un presupuesto que no había contado con el apoyo de Izquierda Unida. En esas condiciones decidieron entrar al gobierno con un acuerdo de gobierno. Fue una decisión valiente, compleja, dura. Y ahí están. El acuerdo de gobierno, Diego unos días antes se dio un corte en la mano con un cuchillo jamonero, en la mano izquierda. Tomó posesión con la mano escayolada. Esto no quiere decir nada, pero el cuchillo aquel fue tremendo en ese momento, ¿no? Diego decía una cosa cuando yo le preguntaba si iban a entrar al gobierno. Me decía: 3.000 euros gestionados por la izquierda dan más de sí socialmente que 3.000 euros gestionados por la derecha. Una concepción de Diego. Siguen siendo 3.000 euros, eso no lo cambia la historia, ¿no? Hoy Diego nos va a valorar un año de gobierno en Andalucía. Las encuestas dicen que estamos ganando confianza
Y además dicen que Diego es, de los dirigentes, el mejor valorado en este momento en la última encuesta. Por nuestra parte, nosotros nos sentimos orgullosos y orgullosas de un par de decisiones que se han adoptado en el Gobierno andaluz. La primera de ellas, que ha corrido por cuenta de nuestra consejera que está aquí con nosotros, Elena, ha sido que han cambiado el miedo por derechos en Andalucía, con el decreto sobre paralización de desahucios. Se ha demostrado que sí era posible legalmente paralizar los desahucios y que la gente no tuviera más miedo por la noche de que le iban a echar por la mañana. Y la segunda es que han tomado una decisión colectiva el Gobierno andaluz de que ningún niño o ninguna niña se acostará sin tener 3 comidas al día. ¿Quién nos iba a decir a nosotros hace 30 años, 35 años, que habría que tomar una medida para decidir que ningún niño se acostaría sin tener 3 comidas en nuestro país? Lo han decidido y eso da una idea de la situación que hay. Pero esas medidas son las que reconcilian a la gente con la política, con lo mejor de la política con mayúsculas. Son las medidas que impiden la desafección de los ciudadanos y las ciudadanas. Y hay que continuar en esa línea porque hace falta muchas más medidas que esas, y especialmente en una Andalucía donde el paro se ceba de una manera extraordinaria. Porque el drama del paro es un drama humano, pero es un cáncer para la democracia. Hay que vencer a la troika y hay que vencer a las políticas neoliberales y hay que llevarle empleo y esperanza a la gente que la ha perdido en este momento. Y esa es una tarea que le toca al Gobierno andaluz y que le toca a Diego y a su equipo en la vicepresidencia y en su aportación a este Gobierno de Andalucía. Porque los jornaleros, los cocineros, los gerentes de cooperativas, los administrativos, los repartidores de butano siguen esperando y tienen mucha confianza, mucha esperanza en de que vamos a conseguir algún día que nadie diga en un país que alguien con desprecio es vicepresidente de un gobierno, uno que fue un repartidor de butano. Con vosotros, Diego Valderas, que ha sido un placer presentarte. Buenos días, amigos y amigas. Es un placer estar aquí con muchos amigos y buena gente. Yo agradezco las palabras de Cayo enormemente. Es verdad, uno ha sido a lo largo de su vida, de la Universidad de la Vida, muchas cosas, pero hay una de la que me siento muy orgulloso y la quiero decir en esta prestigiosa tribuna: ser miembro de Izquierda Unida, estar defendiendo los intereses de la mayoría social. Y podéis tener la seguridad que es verdad que me corté la mano izquierda, pero no deja de ser menos cierto que esa mano izquierda está firme, está fuerte, para efectivamente situarse en las políticas que demandan el conjunto de la ciudadanía. Estimado presidente de Nueva Economía, excelentísimas y ilustrísimas autoridades, compañeros del Gobierno de la Junta de Andalucía y también del Estado, ilustrísimos miembros del Congreso y del Senado, distinguidos anfitriones, en especial compañeros y compañeras, amigos y amigas. Quiero, en primer lugar, agradecer muy especialmente a Nueva Economía Forum la oportunidad de poder dirigirme a todos ustedes desde esta tribuna y de compartir aquellas cuestiones que nos puedan acercar y otras que no nos acercan tanto, pero que es necesario en democracia compartir y, lógicamente, debatir. Yo agradezco igualmente a cada uno de los presentes el estar hoy aquí para hablar sobre aquello que efectivamente podemos coincidir y sobre los retos y desafíos que tiene la sociedad española y muy especialmente la sociedad andaluza. También gracias, cómo no, a mis compañeros de Gobierno, es decir, a cuantos de partido y muy especialmente a ti, Cayo Lara, por el cariño de tus palabras, pero especialmente por tu trabajo y capacidad para abrir en la izquierda nuevos tiempos de ilusiones y nuevos tiempos de esperanza en tiempos tan difíciles. Ambos descubrimos en nuestra acción de gobierno como alcaldes la importancia, y cambio la frase de mandar por gobernar, de gobernar obedeciendo al pueblo, pero también la importancia de cumplir los programas electorales, aspecto tan en desuso por quienes hoy nos gobiernan. Tras años de crisis, nos encontramos en un escenario económico, político y social que nunca habíamos conocido. Nunca se aplicó tanto daño contra los pueblos de Europa del Sur que sufren la cruel doctrina de la austeridad, haciéndose irreconocible el viejo sueño europeo. Nunca antes las instituciones,
las fuerzas políticas habían sido percibidas con tanta desconfianza, con tanta lejanía social, es decir, ni sufrido tanto desprestigio. Nunca habíamos asistido a una crisis, yo diría, de legitimidad de las instituciones del Estado tan severa. La Constitución reformada a escondidas, la monarquía, la corrupción, el modelo político y social y económico, una crisis que demanda, a mi juicio, un cambio de rumbo y un proceso nuevo ante una Constitución viciada y carente hoy por hoy de rostro social. Mis palabras hoy, como vicepresidente del Gobierno andaluz y como coordinador general de Izquierda Unida, se enmarca en la necesidad de dar respuesta desde la acción política y desde el Gobierno andaluz al grito de sí se puede, a responder qué hacer desde el escenario tan novedoso que pueda contaros hoy desde el sur. Hoy es verdad, desayunamos con las nuevas condiciones de la Troika, con un nuevo mandato de Bruselas, en un horizonte claramente dramático del 28% de desempleo y en un escenario que cada día se agrava más. Cuando en el 2011 comenzaba el deterioro acelerado de las condiciones económicas y sociales del sur de Europa y España presentaba su primer plan de ajuste, aprobaba la reforma laboral y reformaba el artículo 135 de la Constitución en 24 horas, el presidente de la Comisión Europea, el señor Barroso, afirmaba, refiriéndose a la crisis de Grecia: no hay plan A ni plan B para Grecia. La única alternativa para los griegos, decía, es la catástrofe. A eso se puede unir el no podemos hacer otra cosa del presidente Rajoy en los últimos meses. Estas expresiones recogen, a mi juicio, el pensamiento que domina el actual contexto de crisis. Parece que solo existe una salida, que es obedecer los dictados de los poderes financieros que basan su única alternativa en el recorte salarial, en el recorte de derechos y en el recorte de libertades. La sumisión, diría, y cesión de soberanía a Alemania, sacrificando a la Constitución y sacrificando al pueblo español, o el desprecio de las consecuencias sociales, desigualdades que están produciendo y sufriendo un daño e infligiendo a millones de personas, es decir, que han perdido su empleo. La repetición de esta idea en un ejercicio de pensamiento dominante pretende que los ciudadanos piensen que solo existe un camino, el camino de la austeridad sin límite, que nos lleva a desempleos, a familias desahuciadas, a jóvenes sin futuro, a pobreza, a desigualdad territorial y social, a desesperanza y un claro malestar social. Al mismo tiempo que la mayoría social observa con estupor que mercados, banqueros, grandes corporaciones empresariales se convierten en los grandes beneficiarios de la crisis. Europa asiste a un cambio de poder sin precedentes. Se está produciendo un desplazamiento del poder del pueblo trabajador de las distintas partes del continente hacia una concentración sin precedentes de poder y de riqueza. La austeridad fiscal no solo ha causado un desastre económico en una escala equivalente a la de una guerra, sino que al mismo tiempo ha fracasado en los objetivos que se ha ido fijando. Durante los últimos 30 años, el crecimiento se ha basado en la creciente desigualdad. Ahí están los datos. Unos pocos tienen muchos y unos muchos no tienen absolutamente nada. Ha llegado el momento, por lo tanto, de construir y tomar otro camino si no queremos llegar a la fractura social de imposible recuperación, de desprestigio de la política, de escepticismo y distanciamiento también de los ciudadanos de Europa. Frente al drama que vive la mayoría social, las autoridades europeas han impuesto, con el apoyo del Gobierno de España, una hoja de ruta basada en un durísimo ajuste que viene determinado por la disciplina presupuestaria, el recorte del gasto público, la eliminación de la función social de la propiedad y la desregulación salvaje del mercado. Los efectos de estas medidas son claros: paro, recesión, deuda, cada día más deuda, que imposibilita también, como no, las cuentas públicas. Las cicatrices generadas para estas medidas no se curan fácilmente. La crisis, que comenzó siendo inmobiliaria para derivar en financiera, económica, laboral y social, ha llegado también a ser una crisis del sistema, una crisis de democracia y también una crisis de ética y moral. Todas las instituciones democráticas están siendo cuestionadas por la ciudadanía al comprobar no solo que no son útiles para buscar una salida social a la crisis, sino que muchas de ellas han sido y están siendo, con sus decisiones, con sus acciones y omisiones, instrumentos de servicio de los causantes de la crisis. Los casos de corrupción, consustancial a un modelo de capitalismo especulativo que hemos podido y estamos sufriendo, ha afectado a las más altas instancias del Estado y ha debilitado la democracia al tiempo que han ampliado el desapego a las fuerzas políticas. Están poniendo de manifiesto el expolio de los dineros públicos por tramas delictivas basadas en la
connivencia de corporaciones empresariales, instituciones del Estado, estatales, autonómicas y municipales, partidos políticos y gestionadas al mismo tiempo por personajes carentes de compromiso. En este contexto se ha provocado una crisis de la representatividad política sin precedentes, expresada en el lema de que no nos representan, coreado por miles de personas en las manifestaciones y movilizaciones, con una quiebra clara del bipartidismo y un avance necesario de más democracia y del pluralismo político. Los políticos aparecemos como parte del problema y no de la solución, algo que está obligado y que es necesario cambiar. Y sin duda a esta realidad no le faltan los impulsos del propio sistema dueño de los medios de comunicación como extensión del poder económico, en un intento también, cómo no, de desprestigio de la democracia. Pareciera, escuchando el grito de la calle, que nadie representa a nadie y nadie se siente representado por nadie. No es cierto, a mi juicio. A pesar de todo, pero no podemos dejar de estar alerta ante el riesgo de que la crisis de la representatividad política derive en un crecimiento de la antipolítica, que concluye finalmente, lógicamente, en la aceptación y en la abstención de posiciones populistas, neofascistas o autoritarias, en la aceptación lógica de fenómenos de fascismo organizados como en Hungría, Bulgaria o Grecia, que demuestran que las heridas sociales de la austeridad son graves y que de no ponerse remedio la fractura social será inevitable, tal como planteaban días atrás o meses atrás Comisiones Obreras, UGT, el 15M y también denunciábamos desde Izquierda Unida. Ante esta situación deberían abrirse principios que van, a mi juicio, desde la recuperación de la importancia del sufragio, el voto nos iguala, y para ello hemos de rebelarnos contra un modelo de Europa que limita la soberanía popular de los ciudadanos, de los parlamentos y de las instituciones. La tecnocracia acaba con el papel igualitario del sufragio universal y hay que ponerse ante esta situación. Promover una más amplia participación real y efectiva en el momento de fortalecer las instituciones, poner la economía al servicio de la democracia y de establecer el valor de la política y el valor de las urnas. La transparencia y el acceso a la información, construyendo una administración, como decía Cayo, de paredes de cristal que planteábamos ya en el tema municipal en 1979. La transparencia y el acceso a la información, una obligada y alta exigencia y obligación de la ética política y del cumplimiento, con lo que significa la representatividad y dar cuenta ante el conjunto de la ciudadanía. Y, cómo no, un gobierno de cercanía. Las políticas basadas en el dogma de la austeridad fiscal han generado en nuestro país las desigualdades y los sufrimientos sobre los que no es necesario en esta sala abundar en quienes compartís este día hoy de debate, porque efectivamente todos los conocemos. Pero simplemente me pararé en un dato, yo diría en el dato más sangrante, en el dato que ha ocasionado también suicidios, sufrimiento y mucha dureza. Desde que empezó la crisis se han ejecutado 415.117 desahucios en el conjunto de este país. Algunos de ellos, muchos de ellos en Andalucía, y por eso nos hemos rebelado contra esa situación. Convendrán conmigo que es inviable el sostenimiento de un modelo que base parte de su lógica en la transferencia de rentas del trabajo a rentas del capital y en la conversión de la deuda privada en deuda pública, generando una deuda inasumible de los Estados con los bancos privados que han ahogado la capacidad de consumo de la población y la capacidad de actuación de las instituciones. Un modelo que no pone la economía al servicio del interés general, como decía la Constitución y dice el Estatuto de Autonomía, que no reparte la riqueza, sino que amplía la pobreza, que no reparte el trabajo, sino que lo descuartiza y lo destruye, que no avanza hacia un modelo sostenible y solidario de desarrollo, o que no pone en práctica la fiscalidad solidaria ni combate con firmeza el fraude fiscal, es un modelo que no está sirviendo, que no sirve a la mayoría social y por ello la mayoría social se rebela para defender sus derechos. La Unión Europea hoy es un eje de coordenadas que se escora a la derecha ideológica y que sitúa el centro del poder de decisión en el terreno de los intereses de la Europa del Norte y créanme que en ese espacio geopolítico es imposible construir ningún proyecto sensato al servicio de la gente con rostro social y corazón social. Es decir, necesitamos, por lo tanto, otra Europa. El Tratado de Maastricht, del que como fuerza política advertimos sus riesgos y las consecuencias que tendría para nuestra economía, prohíbe expresamente que el Banco Central Europeo financie a los Estados de la moneda única
De este modo, los bancos privados obtienen dinero y se lo venden caro a los países de la eurozona. Y así se facilita la Europa de los mercados, que ha recibido ya casi 900.000 millones de euros en este periodo. Este modelo económico, este modelo monetario, es por definición y en la práctica real inasumible para los Estados, especialmente para los Estados de la Europa del Sur. Por tanto, es necesaria otra política, otra Europa, la Europa social, democrática y federal. Si lo dedicado a la liquidez de los bancos, lo regalado mediante amnistías fiscales, lo hubiésemos destinado a activar la economía, hubiéramos rescatado a la ciudadanía, recuperado la hacienda pública, mejorado el déficit público, se hubieran salvado prácticamente las pensiones que están siendo ya hoy mismo anunciadas en un ataque desmedido, y el estado del bienestar, en lugar de ser atacado, hubiera sido racionalizado y, en todo caso, organizado de una forma quizás diferente, pero imprescindible y necesaria en un Estado social y de derecho como recoge la Constitución. Necesitamos una Europa construida desde la convicción y no desde la sumisión. Se está construyendo una Europa, hoy por hoy, desde la sumisión. Una Europa que merezca la pena porque facilita el equilibrio de sus miembros. Una Europa, como he dicho antes, con corazón social y rostro humano. Sin duda, las elecciones europeas del 2014 representan la oportunidad para la audacia política de quienes creemos en esa otra Europa posible. Las fuerzas políticas de la izquierda debemos apostar de cara a las elecciones al Parlamento Europeo por reforzar nuestro papel como alternativa para construir un bloque social y político que cuente, respetando la independencia, con las organizaciones sindicales, con la economía social, con lo autónomo, con PYME, con las mareas del 15M, entre otros movimientos, para organizar lo que nosotros denominamos una rebelión democrática frente a la ofensiva neoliberal. Dejar en manos hoy de las fuerzas del mercado la salida del pozo de la crisis es condenarnos a un retroceso histórico, ampliar la fractura y ruptura de la convivencia social. En ese sentido, en España, sirviéndose del estado de emergencia social y económica que vivimos, el Estado impulsa un proceso recentralizador que viene a anestesiar al Estado de las autonomías y anula, a mi juicio, la democracia local, relegando a lo local a un mero apéndice del Estado. Y el pretexto de la crisis permite vulnerar lo dispuesto en los estatutos de autonomía. Habilita que no transferir los recursos económicos que las disposiciones adicionales de nuestro ordenamiento autonómico dispone. Se reparte discrecionalmente el fondo de liquidez y acumula al mismo tiempo una deuda histórica con Andalucía. El Estado no cumple con Andalucía, no cumple con su estatuto, no cumple con la financiación, con el límite de déficit o con un tratamiento presupuestario, a nuestro juicio, más igualitario y más justo. En algo más de un año, el Gobierno que preside hoy, Rajoy, se ha destruido 1.200.000 empleos, 2.600 empleos día. Hay 900.000 cotizantes menos a la Seguridad Social. Hay disminución salarial, de pensiones, de pérdida de prestaciones sociales, de pérdida de tejido productivo, de pymes, de autónomos. 1 de cada 4 menores vive en un hogar empobrecido o excluido. Se dijo que no se iba a dar un euro a la banca y hemos hecho todo lo contrario. Se dijo que no habría rescate a la banca y se han entregado ya más de 40.000 millones. Prometieron que no habría banco malo y hay banco malo. Prometieron que un impuesto como el IVA no se tocaría y no solo se toca, sino se anuncia ya por la Troika un nuevo toque de ese impuesto que afecta a todo el conjunto de la ciudadanía y daña especialmente no al consumo, sino también a los sectores más débiles del conjunto de la población. Nunca un gobierno con tanta mayoría parlamentaria tuvo tanta minoría social. El solo ejemplo de la aprobación en solitario de la reforma educativa, un elemento tan importante de futuro para el conjunto de un territorio, para el conjunto de un Estado, por el ministro Wert, y en contra la que luchan dignamente miles de estudiantes, padres, profesores, aquí en Madrid y en toda España, es un ejemplo elocuente de lo que estoy manifestando. Porque para este Gobierno no se trata, a mi juicio, de reformar el Estado. Se trata de jibarizar el Estado, de reducirlo a la mínima expresión. Se trata de privatizar, 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 poner fin a derechos, acabar con la negociación colectiva y los sindicatos y volver a un escenario de carácter preconstitucional en muchas de las reformas a las que estamos asistiendo. La denominada reforma de la Administración local, a mi juicio y a juicio de Andalucía, no es una reforma, es un paso atrás, incluso una demolición, una vuelta al pasado municipalista frente a un estatuto ampliamente descentralizador y municipalista. Se pretende el debilitamiento de la democracia local
a través de la reducción de sus competencias y privatización o riesgo de privatización de los servicios públicos en los municipios que no cumplan con determinadas condiciones en función del déficit. Se llama a la profesionalidad, se llama profesionalidad y transparencia a la eliminación de la política en el ámbito local. Y se puede poner en peligro, está dicho ya por los sindicatos, más de 200.000 empleos en el conjunto del Estado, 40.000 de ellos en nuestra comunidad autónoma. O por lo tanto, vuelvo aquí. Volvemos a reclamar la necesidad de hablar valientemente, de reformar y cambiar todo aquello que deba ser cambiado, pero siempre en favor de la mayoría social. Estoy convencido que las autoridades aquí presentes así lo entienden. Para ese propósito siempre contarán con el Gobierno andaluz junto al Gobierno de la Nación. Siempre estaremos para defender el Estatuto de Autonomía y su decidida apuesta municipalista y descentralizadora. Junto con la Administración local, el estado de las autonomías es cuestionado desde diferentes sectores en un momento de fatiga y agotamiento actual del modelo de Estado, y debemos dar una respuesta. La respuesta andaluza viene de lejos, viene de largo, fue conquistada por el pueblo andaluz. La respuesta andaluza fue el 28 de febrero, el 4 de diciembre de 1977. Yo diría que vino a romper la provisionalidad constitucional que pretendía otorgar el máximo autogobierno a las llamadas comunidades históricas y una mera descentralización administrativa al conjunto del resto de los territorios del Estado. Este intento de confederar el norte en aquel momento y regionalizar el sur fue deshecho por la voluntad del pueblo andaluz, que conquistó la plena autonomía en pie de igualdad con las comunidades que accedieron a su autogobierno por la vía del artículo 151. Por todo ello, debemos situar a Andalucía en su lugar histórico, y vamos a hacerlo, vamos a defenderlo, a la altura de lo que es y de lo que representa su aportación como realidad nacional en el conjunto de España. Por ello, creemos necesario que sigamos profundizando en los actuales ejes sobre los que desarrolla la acción política. Primero, un proceso nuevo. La necesidad lo pide el pueblo y lo pide la calle. Un proceso nuevo en favor del Estado federal, republicano a mi juicio, plurinacional, solidario, cooperativo. Construir una nueva política de financiación para las autonomías, las corporaciones locales, en el marco, claro está, o no sería posible, de una nueva política fiscal. De una política fiscal que sitúe que efectivamente en una sociedad, en un Estado de Derecho, tienen que depositar más los que más tienen para que reciban más aquellos que menos tienen y más necesitan. Garantizar a las comunidades autónomas los fondos necesarios para el desarrollo de las competencias que tienen transferidas y determinación mediante, es decir, una conferencia de presidentes autonómicos de un criterio de reparto del déficit que permita atender las demandas de las comunidades autónomas, así como abordar el nuevo modelo de financiación autonómica que es imprescindible. Y digo abordar en un diálogo sereno, en un diálogo constructivo, el tema del déficit, por si alguien se para a observar los datos en este proceso último de tiempo, mientras que efectivamente son las comunidades autónomas las que reducen en materia de déficit, debiendo menos que el conjunto del Estado, el Estado o lo mantiene o lo aumenta. La intervención a favor de otro modelo territorial se basa no solamente en otra forma de articular la relación dentro del Estado, sino alcanzar mecanismos de solidaridad, y por eso la apuesta debe ser en 4 direcciones. Luchar contra las desigualdades, que acorten las distancias entre los que tienen para vivir un ciudadano andaluz y otro de cualquier parte del conjunto del Estado. Y para eso hay que usar los presupuestos como elemento corrector, no como elemento contrario a la corrección. Apuesta por un modelo de Estado que garantice el equilibrio fiscal y que permita la autonomía financiera de los territorios federados. El impulso necesario a la renovación, regeneración de la política de los partidos y también, cómo no, de las instituciones. Se necesita mucho cambio en la forma de hacer política, de construir la política, de otra forma de gobernar, de otra forma de intervenir de la propia ciudadanía en la política. Y finalmente, más soberanía y más autogobierno no es solamente hablar de independencia o conseguir un Estado para una nación. Es más hablar de cohesión, de menos desigualdad, de igualdad de derechos y libertades del conjunto de los ciudadanos. Sin duda, la patria de los andaluces no es otra que la igualdad y la solidaridad. Para esa propuesta desde Andalucía, para ese objetivo, estamos trabajando desde el Gobierno de la Comunidad Autónoma. Un gobierno claramente de izquierdas. Muchas veces, y a mí me enorgullece, se habla de un gobierno rojo, incluso desde el desprecio a veces de la derecha de un gobierno comunista. Pero, mira, el Gobierno andaluz asume como propio el discurso de abandonar la neutralidad, dejar de ser observadores del drama que viven miles y miles de hombres y mujeres en este país,
pasando de la resistencia, y así lo hemos dicho, a la ofensiva en favor de la ciudadanía, articulando el diálogo social, mucho diálogo social, mucho acuerdo en el conjunto de Andalucía y fomentando efectivamente los acuerdos con todos los sectores de la sociedad. Sabemos, somos conscientes que sin la complicidad con el conjunto de los actores sociales en el terreno económico, cultural y de cualquier tipo, no se producirían los cambios convenientes. Por eso, queremos repetir hoy aquí que nuestro objetivo como Gobierno pasa por que no haya nadie sin alimento, nadie sin casa, en favor del empleo, en favor de más democracia y en la defensa de un marco, de un modelo de Estado federal, solidario, cooperativo, como antes precisaba. Las medidas como Gobierno que impulsamos están presididas por la idea de adecuar las prioridades al contexto social y económico en el que vivimos y garantizar el desarrollo de la normativa aprobada a los intereses y reclamaciones de la sociedad andaluza, su estatuto de autonomía, y distribuir el poder político bajo la idea o bajo tres ideas. Primero, priorizar bien los presupuestos. Segundo, repartir mejor y, por lo tanto, dedicar más en este momento de dificultad a las políticas sociales. Y, en tercer lugar, codecidir con el conjunto de la sociedad si queremos recuperar su complicidad y el trabajo continuo con ellos. Como expresaba con acierto nuestro coordinador general y amigo Cayo Lara, la protesta es importante, pero decía Cayo, aspiramos a cambiar el BOE. De momento, querido amigo, el BOE no lo podemos cambiar, pero sí estamos cambiando el BOJA de la Junta de Andalucía en la acción dual de un Gobierno que está presente en la lucha y en la acción de Gobierno institucional. Pero todo se andará. Yo estoy convencido que solo desde esta manera podremos cumplir lo que decía por el mes de enero, cuando afirmabas que el poder político debe situarse con nitidez por encima del económico, en un país donde no puede haber ningún poder por encima de la democracia, por encima de la soberanía del pueblo. Sobre esta idea de torcer la realidad en favor de los débiles está actuando el Gobierno de la Junta de Andalucía. Hemos apoyado el decreto ley sobre función social de la vivienda, que aspira a que no haya gente sin casa ni casa sin gente. Qué buen decreto, consejera. Qué decreto más importante. Un decreto que pone en debate al conjunto de la sociedad española sobre lo que tiene que significar la función social de la propiedad, en este caso de la vivienda, a poner fin a los desahucios, que es al sufrimiento, al drama, incluso al suicidio. Gracias a este decreto de ley que dice que la vivienda es un bien social y no un bien de mercado, el pasado viernes 24 de mayo en Huelva conseguimos evitar el primer desahucio de nuestra tierra. La familia que evitó el desahucio, sencilla, humilde, dijo que había pasado del agobio al alivio. ¡Qué felicidad! Solo por eso, consejera, y por los más de 1.500 desahucios evitados desde la llegada de este Gobierno, ya habría merecido la pena el camino recorrido hasta aquí. Y eso es verdad. Ha molestado a los poderosos, ha molestado a los poderes financieros, ha molestado, no podía ser de otra forma, a quien acumula de forma indecente vivienda cerrada que no tiene la función social que tiene que cumplir, a las grandes corporaciones empresariales de este país. Y se podría decir ante esa situación, ¿qué país más injusto estamos construyendo? Fíjense que hasta las autoridades europeas, y digo esto entre comillas según el señor de Guindo, ha preguntado si el derecho andaluz que permite que la gente no sea desahuciada de sus casas entra en conflicto con los acuerdos que el Gobierno de España firmó en memorando con las autoridades europeas para salvar la banca y del que hoy se aprecia aspectos de esos acuerdos que no conocíamos y que endurecen la situación. Hoy quiero saludar el hecho de que gobiernos autonómicos estén aprobando medidas de apoyo a la función social de la vivienda de cara a garantizar que no haya nadie que pierda su casa si podemos evitarlo. Esa es nuestra obligación como Gobierno de izquierda. Proteger a los más débiles es función de cualquier gobierno, aunque no sea de izquierda. Se trata de hacer efectiva la función social de la propiedad, una idea que creo que todos compartimos, que los bienes materiales estén al servicio de la gente que los necesita. Y esto no lo dice Diego Valderas, sino Carlos Marx. Pero si no les convence de lo que dice Carlos Marx, lean la doctrina social de la Iglesia, que desde León XIII hasta nuestros días defiende el valor social de la propiedad. Estamos pidiendo algo justo, por eso nadie, ni siquiera el Partido Popular, ha sido capaz de impugnar los decretos sociales que en el conjunto de nuestra comunidad autónoma se ha puesto en marcha. Solo estamos intentando devolver
la dignidad a la gente, devolver la esperanza a la gente, la ilusión a la gente. Si una familia no tiene garantizado su techo, su alimento y no puede recuperar su dignidad mediante el trabajo, nada de lo que hagamos servirá si primero no cubrimos las necesidades básicas. Por eso hemos puesto en marcha otro decreto, el Decreto Ley de Medidas para luchar contra la exclusión social, dotado, eso sí, de forma humilde con 120 millones, que atenderá las necesidades más urgentes de la ciudadanía en riesgo de exclusión social y que pretendemos de alcanzar en ese elemento desde la humildad a más de 200.000 familias en el conjunto de Andalucía. Por la misma razón que el martes pasado aprobamos el decreto de medidas para la creación de empleo para jóvenes, para mayores de 45 años. Fomentamos y apoyamos a los autónomos y el apoyo a la economía social, dotado con 200 millones de euros. Si no apoyamos la economía social, los autónomos, a quienes se enraizan en el territorio, estaremos la oportunidad, es decir, perdiendo la oportunidad de construir con fuerza un nuevo modelo económico en el conjunto de nuestro país. Por lo tanto, con firmeza, sin descanso, en un escenario económico y financiero crítico, estamos impulsando los elementos recogidos en un total de 256 medidas y 28 leyes que tienen como objetivo servir a la mayoría de los ciudadanos, servir con rigor, mirando al futuro, donde ya se concretan herramientas para el cambio. Un cambio nunca fácil, siempre difícil, porque los cambios tienen que venir cuando somos capaces de abrir conciencia social y convencer a la mayoría social para orientarse en ese camino de distribución de algo fundamental, ser capaz de repartir la riqueza de este país de mejor forma que se está haciendo, porque sin ella no se podrá también repartir el trabajo de forma adecuada. Impedir privatizaciones, el inicio de los trabajos previos para la constitución del Banco de Tierra en Andalucía para darle una función social a la tierra, empezando por las tierras públicas. Podríamos situar las tierras privadas. Hay tanto dinero europeo que se pierde en las arcas de lo que no produce absolutamente nada. En Andalucía escandalizaría a cualquiera. Escandalizaría, yo creo, incluso desde su conocimiento a cualquier gobierno. Por lo tanto, Banco de Tierras, función social de las tierras públicas para crear trabajo en uno de los sectores de la economía más fuertes de Andalucía, junto al turismo, al I+D+I, a las energías alternativas y renovables, algo que es fundamental, el sector agroalimentario andaluz. ¿Alguien piensa que Andalucía puede existir sin agricultura, sin sector agroalimentario? Esa es nuestra industria y por eso toda la industria, esa agroalimentaria, tiene que estar al servicio y la tierra de la función social. Se han puesto en marcha 2 planes de choque frente al empleo, para parar la sangría del desempleo en nuestra comunidad, muy alto, tremendamente alto, asignatura pendiente. Comentaba yo el otro día en el Gobierno y decía que uno de los objetivos que tendremos que tener es tener un parado menos al final de esta acción política de estos 4 años. Por lo menos ese objetivo, o el objetivo de habernos dejado la piel en el intento como un elemento central y fundamental. Si no, nos daremos por bien utilizado nuestro paso por el Gobierno. La defensa del autogobierno, de los ayuntamientos y de la autonomía local. En Andalucía, es decir, y no me pararé ahí, hay la mejor expresión de desarrollo de lo que significa la descentralización política y administrativa desde el plano competencial y desde el plano también financiero. Es la única comunidad que traslada dinero de los recursos presupuestarios a los ayuntamientos de forma incondicionada, más allá de haber un plan de cooperación. Puesta en marcha también de algo que es ejemplar y que hay que resaltarlo aquí para demostrar la importancia que tiene cuando las instituciones se ponen de acuerdo para enfrentar las duras condiciones del desempleo en el medio rural. El Plan de Fomento del Empleo Agrario es para quien no lo sepa, el mejor plan de cooperación institucional de la democracia y desde ya ofrecemos al Gobierno nuestra disposición para ampliar su alcance. Participa Estado, Diputaciones, Ayuntamientos, Comunidad Autónoma, para hacer posible la creación de empleos, de riqueza, de desarrollo, de mejora del medio rural en Andalucía y también de las zonas urbanas. Pero hablábamos de democracia, la ley de participación ciudadana, la ley de transparencia Andalucía, es decir, para que sea realmente una ley de transparencia y no como parece en el debate que hoy está en el conjunto del Estado, una ley traslucida, como ha dicho o ha planteado especialmente algunos sectores críticos con esa ley de la transparencia en el conjunto del Estado. Pero también la ley de memoria histórica, de recuperar lo que ha significado la memoria histórica y democrática de Andalucía. El impulso a la renta básica. Hay un grupo de trabajo de renta básica en el conjunto de nuestra comunidad.
Se sabe que no es posible la renta básica si no es con el concierto de todas las instituciones del conjunto del Estado. ¿Qué más quisiéramos en Andalucía? Que la renta básica la pudiéramos salvar, soportar, situar exclusivamente con nuestros presupuestos. La protección de Doñana, el medio ambiente, la defensa del Guadalquivir como patrimonio ambiental y como fuente de riqueza y de trabajo. No olvidemos que el Guadalquivir es la gran arteria de desarrollo del conjunto de nuestra comunidad autónoma. Preservarlo para el futuro es un elemento central y fundamental. La limitación de la construcción de campos de golf en ese modelo de desarrollo especulativo que no conducía a ninguna parte más que a la especulación, o el decreto de protección del litoral andaluz y la demolición, eso sí, para la que pedimos también el acuerdo del Gobierno del conjunto del Estado del Algarrobico, porque ya está decidido y porque sería su demolición un elemento de ejemplaridad a lo que nunca se debió hacer ni nunca se debió permitir. En ese aspecto, freno a la liberalización de los horarios comerciales, defendiendo la protección del pequeño y mediano comercio como un elemento central de la creación de empleo, del desarrollo de una economía que tiene que preservar lo que tiene raíces en el territorio, en el modelo económico. La ley en defensa de los consumidores, que está presta a salir ante lo que significa el abuso sobre productos hipotecarios y aspectos financieros como complemento de la ley que ha expresado la función social de la vivienda. Y también es verdad, tenemos presentado 19 recursos ante el Tribunal Constitucional frente al Estado para proteger, porque es nuestra responsabilidad, nuestras competencias exclusivas en instituciones y en autogobierno. Los andaluces, lo digo aquí con mucha solvencia, no pretendemos la confrontación con nadie, sino la correcta acomodación con el resto de administraciones en pie de igualdad y ejercicio de lealtad institucional como norma básica de nuestras relaciones para el cumplimiento de lo que dice nuestro Estatuto de Autonomía. Esa Andalucía que dice Andalucía por sí, de forma solidaria, por el conjunto de los pueblos de España y por la humanidad. Por eso es necesario decir aquí en Madrid, con todo respeto del que somos capaces, que Andalucía no va a renunciar a su condición de realidad histórica, a sus niveles de autonomía conquistada mediante el artículo 151, ni a su soberanía como pueblo, respaldada por un estatuto que hay que recordar que está aprobado por el Parlamento de Andalucía unanimidad y al mismo tiempo aquí en el Congreso de Diputados por unanimidad, solo tuvo una abstención. Estamos con la gente, vamos a seguir con la gente. Llegado a este punto de mi intervención, y para ir finalizando, pidiendo disculpas si me he pasado en unos minutos, muchos de ustedes se preguntarán si la experiencia andaluza es trasladable a otros ámbitos, incluido el del Estado. Si las medidas, las propuestas, los decretos de función social o la idea de nadie sin alimento, sin casa, por el empleo, más democracia, bajo un nuevo modelo de carácter federal, son formulaciones que se pueden exportar y aplicar a otros gobiernos. La respuesta, la mía personal y muy personal, como uno de los referentes hoy del Gobierno de coalición en Andalucía, es que sí. Pero claro, eso tiene sus matices. ¿Por qué? Porque aunque cada comunidad tiene sus especificidades y los modelos no son trasladables. Por lo tanto, la experiencia, lo que está significando los contenidos de la política, de mirar a la mayoría social, sí, es trasladable el modelo. Cada comunidad tiene unas particularidades, unas especificidades, y por lo tanto yo no creo que haya modelos que tengan el carácter de trasladable. Más cuando exista un programa de mínimos que tenga como finalidad el Gobierno que defienda a la mayoría social, con políticas muy diferentes a las aplicadas en los últimos años. Y cuando hablamos de las aplicadas en los últimos años, no me paro solo en el Gobierno actual del Partido Popular, voy más allá, porque quiero hacer coherencia con el planteamiento que Izquierda Unida ha mantenido siempre frente a las políticas que no compartía. En ese aspecto, por lo tanto, todo dicho desde el reconocimiento de que el Gobierno andaluz también ha reconocido errores cometidos y resistencia y resistimos a las políticas equivocadas o que consideramos equivocadas de la Troika y también del Gobierno de España. Me explico. En Andalucía el acuerdo está en el marco de unas competencias muy claras y limitadas, que a nivel del Estado, para quien no haya querido entender mis palabras, las posibilidades se amplían, son mucho mayores, y en ese sentido creo que es esencial que cualquier programa, desde una posición progresista y de izquierda, para parar estas políticas se tuviera que situar y en el que pudiera estar Izquierda Unida con otras fuerzas políticas que representan a esa mayoría social de la izquierda que quiere cambio y alternativa, tendría unas necesidades que yo quiero también dejar aquí como opinión personal. Tendría que derogar el artículo 135 de la Constitución,
Pero además con otra particularidad, es curioso, el artículo 135 todo el mundo se ha olvidado de leer el apartado 4, y digo que lo leamos, porque el apartado 4 dice que cuando hay recesión, hay emergencia social en la economía de un país, no hay por qué doblarse ante el déficit. Eso dice el artículo 135 de la Constitución, que yo efectivamente no comparto y que creo que hay que derogar. Renegociar con la UE el memorándum de rescate bancario para que medidas como el Decreto Ley Andaluz de la Función Social de la Vivienda y otros que vendrán no choque con un acuerdo no ratificado por el pueblo andaluz. Auditar la deuda pública española para posteriormente renegociar los intereses de la deuda. Derogar las últimas reformas laborales. Pero qué curioso. Yo pongo esto en un documento, en una intervención, pero me encuentro que hoy se plantea que hay que incidir todavía en nuevas reformas laborales. Ya no sabe uno más qué apretar, no sabe uno más qué corregir en un mercado laboral que se ha mostrado imposible e inaceptable y que, de seguir en esta forma, no sabemos dónde puede acabar el estallido y la fractura social. Los efectos de la no renovación de los convenios colectivos son una muestra de urgencia que tiene que poner fin al modelo de relaciones laborales, es decir, depredador. Y en ese sentido yo me alegro que haya un acuerdo de progreso entre los empresarios, entre los sindicatos del conjunto de Andalucía, para que la negociación colectiva se mantenga. El Grupo de la Izquierda Plural ya en su nombre presentaron hace más de un mes un plan de empleo y de medidas a las que no me referiré en el conjunto de nuestro país. Y la derogación, cómo no, del concordato con la Iglesia Católica para hacer posible un Estado laico. Estas 6 ideas, y termino ya, básicas, podrían al Gobierno central al servicio de los ciudadanos y no de la banca. Sería un pacto con la ciudadanía frente a pactos de Estado o concentración nacional que piden los representantes de las oligarquías del país. Sin duda, sin la ampliación del modelo andaluz a otras partes del Estado o al Gobierno de la Nación, no se decide hoy. No se decide hoy, y me enseñaron aquello que los olivos se cava de uno en uno. Difícil cavar un olivo cuando todavía no hemos escuchado al pueblo. Escuchemos al pueblo en su momento. Se verá, por lo tanto, en un futuro. Pero lo que sí está definido es el terreno de juego donde tendremos que encontrarnos con el sistema global de explotación. Ese terreno de juego no es otro que la calle, el conjunto de la ciudadanía. Al ver la calle, pienso que no es posible que tanta gente esté equivocada. Una marea de dignidad que defiende la sanidad, que pelea contra una injusta y regresiva ley del aborto, que cuestiona la LOMCE o que se opone a la pérdida de derechos ciudadanos, encontramos la esencia de la democracia que hoy estamos reescribiendo. Por lo tanto, la calle, la movilización, la sociedad, ocupar la plaza y defender lo público es un elemento consustancial a cualquier pensamiento de izquierdas, a cualquier pensamiento, a mi juicio, de democracia avanzada. Una democracia que deshidrata la soberanía de los Estados y que exige la renuncia de la mayoría de nosotros a sus derechos y proyectos y que no podemos, lógicamente, estar ni pasar por ahí. Hemos de librar una fuerte batalla democrática para defender la Constitución andaluza, y digo la Constitución andaluza, el Estatuto de Autonomía de Andalucía, los derechos que emanan de él, moviendo conciencia frente al desempleo, frente a la pobreza. Lo que se traduce en un marco de relaciones financieras con el Estado central que habrá de ser más justo, más digno, realista, decente, valiente, un modelo de desarrollo basado en la democracia participativa y en la planificación democrática de la economía. En una democracia real, los intereses de los representantes y de los ciudadanos, es decir, de la soberanía popular, tienen que ser idénticos. Y concluyo trayendo a este foro las palabras de la socióloga holandesa Saskia Sanse, recientemente galardonada con el Premio Príncipe de Asturias, quien preguntaba por la falta de esperanza en que un modelo injusto ahoga a los pueblos europeos y afirmaba: la llamada austeridad de estos años no ha funcionado y la modesta estabilidad que puede haber generado en algunos sectores se asienta sobre las espaldas de las familias y negocios que han sido expulsados de la economía. Se está produciendo un empobrecimiento radical y destructivo del tejido social y económico. Debemos recuperar la esperanza para hacer y construir nuestro futuro. Quizás ese es el único daño que, por encima de los muchos padecimientos vividos, no podemos permitir, el robo de la esperanza. Y en eso es lo que los de abajo no estamos dispuestos a dejarnos arrebatar, y porque lo que estamos dispuestos a luchar todos juntos, pero también por el bien de todos, el bien común del conjunto de una ciudadanía que necesitan unas instituciones que piensen más en ellos y menos en los mercados. Buenos días, muchas gracias y quedamos ahora al debate.
Muchas gracias, vicepresidente. Muchas gracias, coordinador general. Pues empezamos ya con las preguntas. Hay muchas. Carmina Cuberos dice, ¿pondría usted algún matiz al apoyo que dio ayer Cayo Lara al derecho de Cataluña a decidir su independencia? Juan Cuesta dice, ¿han calculado cuántos votos les va a costar el apoyo al derecho a decidir de Cataluña y la posición de sus socios catalanes en favor del federalismo asimétrico, en el mejor de los casos? Sí. No viene de ayer la firma ni la posición política del proyecto de Izquierda Unida con respecto al derecho a decidir. Es una cuestión que viene de lejos, que yo diría que está en todos nuestros documentos y, por lo tanto, a mí no me ha podido coger de sorpresa. Izquierda Unida siempre ha defendido el derecho a decidir de los pueblos, pero Izquierda Unida tiene posiciones y, en el marco de esas posiciones, en su momento, siempre ha abogado por lo que he dicho en mi discurso, un modelo de Estado de carácter federal, solidario, republicano, cooperativo, que sea capaz de hacer que el conjunto de los pueblos de España y la expresión clara de estos pueblos, es decir, convivan en el marco del desarrollo del Estado español. A partir de ahí, coste de apoyos. Yo creo que sería muy atrevido hablar hoy de costes de apoyos electorales. Yo creo que habrá que esperar qué dicen las urnas para ver qué penalizan más los ciudadanos y las ciudadanas. Yo estoy convencido que van a penalizar más los duros sufrimientos que están viviendo la ciudadanía, especialmente el desempleo, la situación de los desahucios, las privatizaciones de los servicios básicos y fundamentales como la educación, la salud, el problema de la dependencia, el retroceso, marcha atrás hacia situaciones de carácter preconstitucional, como he dicho en mi intervención. Yo creo que pesarán mucho más en la decisión de un ciudadano, de una familia o de un colectivo que en el tema del derecho a decidir. Y luego, sobre el federalismo asimétrico, nosotros compartimos que los territorios del Estado español pueden tener particularidades y especificidades que les diferencian y que marcan una cierta diferencia. Pero no compartimos que los elementos centrales y fundamentales de los derechos de los ciudadanos ante los servicios tenga que haber ningún elemento de simetría. Cualquier ciudadano en el terreno de la salud, del empleo, de la educación, de la dependencia, viva donde viva, en el conjunto de los territorios del Estado, tiene que tener el mismo derecho y las mismas posibilidades y las mismas oportunidades. Si bien es cierto que eso necesita, lo que he dicho en mi intervención, que es entrar en profundidad para debatir sobre un modelo de financiación autonómica, incluso de modelo de financiación local, que se ha quedado atrapado por la troika, que también decía hoy que había que ir a una reforma de lo local que prácticamente no es más que acabar con lo local o demoler esa parte tan fundamental del Estado que es la de mayor cercanía. En relación con lo que acaba de decir Julio Guinea, dice, ayer desde la Comisión Europea se formularon una serie de recomendaciones a España, muchas influirán negativamente en las comunidades autónomas, y su pregunta, la de Julio, es, como vicepresidente de la Junta, ¿cree acertadas estas recomendaciones? ¿Qué alternativa les propondría a usted? Bueno, las he rechazado en mi intervención, las sigo rechazando. Soy de los que piensa que la situación que vive la sociedad española está al borde de la fractura, del estallido, y cualquier presión en esa dirección no puede ser en absoluto compartida, pero además por injusta, por insolidaria. No hay que olvidar de que efectivamente no se ha entrado en dos temas que me parecen fundamentales, que no quiere entrar la política neoliberal y la política de dominio imperante de la derecha en el conjunto de Europa, que es una política que tiene que expresar un nuevo marco de orientación de carácter fiscal, un nuevo marco de reparto de la riqueza, un nuevo marco de equilibrio territorial en el conjunto de Europa, porque no es de recibo. Me lo decía el otro día en un encuentro con mis compañeros de Brandenburgo, que hay una situación como en Andalucía, gobierna delinquie con al mismo tiempo los socialdemócratas de aquella zona. Cuando intercambiábamos opiniones de las cuentas, ellos se llevaban las manos a la cabeza porque su déficit era muy superior al déficit de Andalucía, su débito muy superior al débito de Andalucía, y no comprendían cómo desde la propia Alemania, donde ellos estaban, se ejerciera esa presión brutal sobre el sur. Es decir, ellos nos decían, ante eso no hay más que una situación. O hay un reparto territorial y un equilibrio territorial de la riqueza, es decir, o es imposible, lógicamente, situar elementos de solidaridad y elementos de aceptación de una Europa social, solidaria,
más fuerte. Lo que ha planteado hoy la Troika, creo que va a ser muy contestado desde todos los gobiernos autónomos y yo creo que incluso tiene que ser contestado del gobierno de este país. No sé de este país de dónde piensa apretar más allá de esa amenaza que tienen las pensiones. Mercedes Fonseca, de Canal Sur, le pregunta si cree que lograrán ustedes modificar algo más la propuesta de reforma de administración local de lo que han logrado hasta ahora los propios alcaldes del PP que se oponen. Sí, siento que el secretario de Estado se haya tenido que ausentar, me imagino que tendrá algunas responsabilidades, porque, y claro, y por derecho. A mí me parece que asistimos a una reforma de la planta local del conjunto de nuestro país que le falta diálogo, que le falta consenso, que le falta acuerdo político, que le falta hacer lo que en temas tan importantes como el modelo de Estado y el papel en el modelo de Estado de la administración local tienen que jugar, y han jugado. Y en ese sentido nosotros, lo he dicho, tenemos un estatuto de autonomía muy descentralizador, muy municipalista, que cree en la administración local, una administración local que permite gobierno de cercanía y además algo también fundamental, más control en el marco de las competencias que pueda tener y sobre todo jugar un papel desde lo público importante en el territorio. En Andalucía nos ha servido el desarrollo de la administración local para vertebrar social y territorialmente nuestra comunidad. Es decir, impedir que siga cumpliendo ese papel será un problema muy grave para el conjunto de nuestra comunidad que nos hará retroceder. Por lo tanto, yo he anunciado que habrá un recurso de inconstitucionalidad si tal como está hoy planteada, sin diálogo, sin fondo, sin razonamiento, sin fundamento, es decir, la reforma local que plantea el Ministerio, pues lógicamente nosotros iremos a defender nuestro Estatuto de Autonomía sin ningún tipo de problema y ya veremos dónde queda esa realidad. Señor Valderas, ¿qué valoración hace de la imputación del alcalde de Marinaleda, el señor Gordillo? ¿Qué significaría verle entre rejas? Gemma Huesca, de Europa Press Televisión, considera que se está haciendo una campaña de desprestigio hacia Sánchez Gordillo. ¿Defiende la gestión que ha hecho el alcalde de Marinaleda? Empezaré por lo último. Yo creo que a estas alturas nadie en este país puede dudar de la ética y de la honestidad de Juan Manuel Sánchez Gordillo. A partir de ahí, yo tengo mis matices, mis diferencias. Sabéis que he sido coordinador, es decir, lo seré hasta el día 15-16 del próximo mes de junio. Nunca he gozado del apoyo de Juan Manuel. Pero, dicho esa situación, a mí me parece que está sirviendo una campaña desmedida para desmontar lo que significa un discurso. El discurso de la necesidad que tiene esta sociedad del reparto de la riqueza y de la función social de la propiedad. Ahí es donde está el tema. Más allá, si luego haya elementos en la que la gestión haya podido ser más acertada o no. La idea era y es magnífica. La gestión puede tener sus límites como cualquiera de los que estamos al frente de instituciones públicas o de actividades económicas en las que yo me he encontrado alguna vez. Aprovecho para decir que yo soy mucho del autónomo y del pequeño y mediano empresario por cuestión sanguínea y familiar. Pero a partir de esa situación yo creo que efectivamente se está haciendo una campaña, se ha visto en los últimos días y yo pediría que esa campaña se paralice porque no conduce a ningún sitio y es más, no va a matar una idea. La función social de la propiedad, esa idea no la va a matar porque quieran ir contra Juan Manuel Sánchez Gordillo en función de si su gestión ha sido más efectiva o menos efectiva. ¿Qué calendario tiene la Junta para la instauración del Banco de Tierras en Andalucía? ¿Lo veremos en esta legislatura? Bueno, el presidente Griñán hace ahora 2 o 3 meses ya le mandató, en función, lógicamente, de los acuerdos del Partido Socialista y de Izquierda Unida, que teníamos que entrar en esa materia. El mandato ha sido para este año, en cuanto a una ley. Yo comprendo que no es fácil, es decir, que es difícil, que hay que poner de acuerdo pues, a organizaciones sindicales, a organizaciones de carácter agrario, es decir, a todas las que se dan cita en Andalucía, a los jóvenes y ver también cuáles son las dinámicas para que la función social de la tierra vaya más allá de aquello de la tierra para quien la trabaja. Estamos hablando prácticamente de introducir temas de carácter integral en acción de la función de la propiedad. Y eso significa producir en las mejores condiciones, con I+D+I, con los nuevos elementos de tecnología. Significa también transformación, industrialización, significa también comercialización, significa también saber cuál es el espacio, es decir, de respuesta social,
es decir, o de respuesta social en la creación de empleo que este tema va a tener. Pero yo espero que efectivamente este año podamos ver la luz de ese tema para que haya una experiencia nueva en el conjunto de nuestra comunidad y para algo fundamental. ¿Para qué quiere el patrimonio público tierras ociosas? Y que alguien me lo explique. ¿Para qué quiere el patrimonio público tierras ociosas mientras en el conjunto de Andalucía habría jornaleros, jóvenes, cooperativistas, pequeños y medianos agricultores que dirían aquí estoy yo, con los riesgos que eso supone hoy, tal como está la situación de mercado, la situación financiera, la situación bancaria? Es decir, es un riesgo importante, pero yo estoy convencido que hay mucha gente en Andalucía, en el medio rural, que estaría dispuesto a dar ese paso de valentía para poner en valor lo que hoy no produce nada. Es decir, ¿de qué sirven las tierras que antes he mencionado de muchos latifundistas de nuestra comunidad autónoma que reciben dinero de Europa que escandaliza y que no produce socialmente nada? ¿La fórmula sería la subasta de la propiedad o un arrendamiento? Bueno, yo creo que ahí debe haber diversas fórmulas. Yo no me atrevería ahora mismo a situar un trabajo que sé que está haciendo el consejero de Agricultura y en su momento compartiremos, como no podía hacer de otra forma, quienes estamos hoy compartiendo el Gobierno. Pero yo creo que ahí debería haber varias fórmulas. También hay gente que quiere la propiedad de la tierra. Hay cooperativas del antiguo Irida y Ara en Andalucía que han accedido a la propiedad porque quieren la propiedad. Muy bien. Puede haber la tendencia de propiedad, la de arrendamiento, es decir, incluso la de otorgamiento, y mientras la producción de la tierra se pone en marcha, pues a lo mejor una moratoria al cobro o al pago de cualquier renta que efectivamente tendría que producirse, porque yo creo que el conjunto de la ciudadanía también tiene que percibir el efecto de esa función de la propiedad. Julio Alonso Combarros le pregunta si cree usted que pronto se sabrá que Juan Ignacio Zoido será el candidato del PP a la presidencia de la Junta de Andalucía y que esta expectativa está radicalizando ya el discurso del alcalde de Sevilla y diputado en el Parlamento andaluz. ¿Qué pretende Zoido, en su opinión, cuando dice que en Andalucía el que lleva las riendas es usted y no Griñán? Bueno, lo que pretende es meter un dedo en el ojo de nuestros socios. Yo creo que en Andalucía hemos sido capaces de construir un gobierno de transversalidad. Y ese gobierno de transversalidad permite que efectivamente, especialmente las medidas más importantes, leyes, decretos, leyes, ordenamiento, es decir, que haya que tomar, es decir, se tome entre las dos partes. Y por lo tanto hay una permanente pasión de discusión, como yo quiero situar este tema. Por lo tanto, eso el Gobierno, cada uno cumple sus funciones. Yo soy vicepresidente de este Gobierno, tengo acceso perfecto a todas las consejerías en mi cercanía a ellas y cada consejero cumple su función y el presidente la que le corresponde. A partir de ahí, por lo tanto, quizás meta el dedo en el ojo, porque es verdad, es que el señor Zoido se ha quedado un poquito cortito en lo que es el debate andaluz. Yo creo que no tiene proyecto para Andalucía. No creo que tenga ni siquiera proyecto para Sevilla. Pero ¿qué es lo que ocurre al señor Zoido? Yo creo que el señor Zoido, como el gato escaldado del agua caliente, huye. Y en ese sentido, yo creo que le tiene muy poco aprecio, si no lo hubiera dicho ya, a decir yo quiero ser candidato y representar al Partido Popular en Andalucía. Y en ese sentido, bueno, yo pongo una interrogante. Ya veremos quién es el candidato del Partido Popular en nuestra comunidad autónoma. Hasta ahora el señor Zoido no aparece con todos los aprecios de su propia formación política. Félix Lorenzo le pregunta si están ustedes en contra de primar los parados con estudios en Madrid, ¿por qué lo hacen en Andalucía? Pedro González dice, la propuesta de la Comunidad de Madrid de que sus ayuntamientos den trabajos en beneficio del municipio a los parados que cobran una prestación ha provocado la aireada reacción de la izquierda. ¿Han preguntado ustedes a los contribuyentes si prefieren seguir subvencionando el paro a fondo perdido? La segunda parte de la pregunta te pediré luego, si es tan amable, que me la vuelva a repetir cuando sitúe la primera. Yo lo de parados con estudios no lo conozco en Andalucía que tenga mayor prima que aquella de la beca en materia educativa que Andalucía sigue dando, es decir, al conjunto de muchos jóvenes que necesitan ser apoyados desde la acción institucional para seguir estudiando. A partir de ahí, lo que conozco es el último decreto que con 200 millones de euros se ha puesto encima de la mesa y que no solo es para estudiantes y que tiene una medida que me parece muy sensata por parte del Gobierno para intervenir el decreto en el territorio del conjunto de Andalucía,
que es muy amplio y muy grande, con 771 municipios, lo que se ha hecho es medir en cada territorio, es decir, cuál es la condición de paro y la condición de ocupado. Y en eso saca una constante en el que luego intervienen los recursos para acudir donde hay más prioridades en función de esas dos constantes. Y a partir de ahí, bueno, que yo sepa, por igual en el conjunto del decreto, a aquellas empresas que contraten jóvenes, es decir, con un bono de 400 euros mensuales para poder incentivar la contratación juvenil. Yo sé que es una propuesta sobre 200 millones de euros no suficiente, pero lo que queremos marcar es la orientación de este Gobierno si tuviéramos los recursos suficientes que hoy no tenemos. Y por eso Cayo planteaba aquello de que yo soy de los que piensa que un presupuesto puede ser de izquierda o de derecha con una determinada cantidad económica. Y sigo pensándolo. Lo que es cierto que con más cantidad económica, con mejor financiación, los presupuestos se hacen mucho mejor desde el plano progresista y desde el plano de izquierdas. Y la otra parte, que no la... Sí, han preguntado ustedes a los contribuyentes si prefieren seguir subvencionando el paro a fondo perdido. Bueno, a mí este debate me suscita el que ha llegado el momento de que en alguna ocasión se haga la comparación de qué recibe Andalucía en función del tema de los parados y qué reciben otras comunidades autónomas del conjunto del Estado. Lo digo también por el denostado a veces subsidio de desempleo agrario. El subsidio de desempleo agrario no es más que el producto de compensar las reconversiones que en otros territorios se llamaban industriales o de otro tipo y que en Andalucía se ha producido en el medio rural y que efectivamente eso ha producido un determinado subsidio. Ahora, yo no puedo compartir de que efectivamente se aproveche, es decir, la situación de un parado para que efectivamente tengamos un asalariado con mejor calidad y mejores condiciones laborales, porque juega en contra de la lógica del mercado de trabajo. Yo me inclino más porque efectivamente estimulemos las políticas de crecimiento y las políticas de empleo y pongamos encima de la mesa esas propuestas que yo creo que hoy desde la mano de Izquierda Unida y también de alguna otra formación política se sitúan en el debate presupuestario nacional y en el debate de la política fiscal. Yo creo que esa es la mejor forma, porque la mejor forma es crear empleo para eliminar parados, no utilizar los parados para que efectivamente, es decir, como se ha planteado en Madrid, ocupen el espacio que tiene que ocupar un empleado. Miguel Gallardo, usted dijo que Cataluña debe llegar hasta el final en el litigio contra la... He dicho Cataluña, pero dice la Junta. Debe llegar hasta el final en el litigio contra la minera Boliden. 15 años después, ¿cómo está ese pleito y cuál es su política para otras mineras como Boliden que actualmente explotan minerales metálicos andaluces? Bueno, en primer lugar, lo de Boliden es un hecho muy concreto, conocido, es decir, que creó un daño y una herida al territorio andaluz muy grave, hace de esto ya bastante tiempo, y en ese sentido la Junta de Andalucía desde el primer momento hizo una acción desde el punto de vista jurídico para reclamar los derechos del daño ocasionado de Boliden en el territorio, por no haber cumplido determinados elementos y condicionales para el tema de la actividad minera, especialmente para lo que eran los conceptos de carácter medioambiental que no cumplieron. Y por eso hubo el desastre medioambiental. A partir de ahí hubo una primera sentencia contraria. Y a partir de ahí ha habido una posibilidad de recuperación de que la Junta de Andalucía siga después prácticamente de más de 10 años insistiendo en los derechos que le corresponde ante el ejercicio de daño que ha sufrido el territorio andaluz. Y en eso seguimos. Por lo tanto, es una acción de frente o determinada para defender los intereses de Andalucía que fueron dañados por la empresa Boliden, que recibió dineros del erario público, pero luego hizo daño a lo público, pero no puso nada encima de la mesa. Lo segundo es que desde Andalucía lo que hemos puesto encima de la mesa es la capacidad de activar todas las posibilidades mineras que tiene hoy nuestra comunidad autónoma en un momento en que el valor del metal, es decir, está adquiriendo un precio determinado que permite corto, medio y largo plazo incluso ver el sistema minero en Andalucía como un elemento de recuperación económica. ¿Y qué hemos dicho? Es decir, a todo el mundo con las puertas abiertas venía aquí, pero ¿qué hemos dicho también? Hay una ordenación del territorio, hay unos elementos de carácter medioambiental, hay unas normativas comunitarias y esos aspectos tienen que cumplirse. Y en ese tema estamos. Y en ese tema yo tengo que decir aquí hoy que hay una inquietud
importante, no solo del Gobierno, sino de los sectores económicos, con volver a intervenir en zonas importantes de la faja pirítica de Huelva, de la faja pirítica de Sevilla y de otras zonas mineras del conjunto de nuestra comunidad. Yo creo que si esto se resuelve bien, puede ser un factor positivo para mejorar las condiciones de economía y de creación de empleo de nuestra comunidad autónoma. La última pregunta la hace Luis Tollos. ¿Qué le parece que siga gobernando el Partido Popular en Extremadura y que el PSOE no se pueda permitir promover una moción de censura porque no puede contar con el apoyo de los 2 diputados de IU que se abstuvieron en la investidura de Monago? Bien, Izquierda Unida, yo creo que hay que empezar por la mayor, tiene una política de alianzas. Y esa política de alianzas está puesta encima de la mesa y decidida por el Consejo Federal. La política de alianza del Consejo Federal es la política de que efectivamente no cabe ningún elemento de acuerdo en el Gobierno, que por otra parte no hay en el conjunto de Extremadura, entre Izquierda Unida y el Partido Popular. En ese sentido, por lo tanto, la claridad meridiana de Izquierda Unida en el conjunto del Estado, con su coordinador al frente, es que nosotros no facilitamos, no gobernamos con fuerzas políticas que diametralmente están en el terreno totalmente opuesto de nuestra formación. A partir de ahí, yo creo que hay que situar consideraciones, y yo la he vivido, la vivo en Andalucía. Es decir, nosotros hemos vivido en Andalucía, y aquí hay compañeros presentes del partido con el que hoy gobernamos, que efectivamente hemos tenido unos debates municipalistas muy importantes, y hemos hecho siempre acuerdos municipales en el conjunto de Andalucía desde 1979, que yo recuerdo, pero alguna cosita se nos ha escapado. ¿Por qué? La pregunta es ¿por qué? Pues se ha escapado efectivamente el hecho de que hay cuestiones que se han endurecido tanto, que hacen inviable de la noche a la mañana saltar del debate de confrontación política en el fondo y en la forma más fuerte al terreno de mañana nos damos la mano. ¿Por qué? No lo entenderían a veces el conjunto de la ciudadanía. A partir de ahí yo he dicho públicamente que no comparto ese camino tomado por Extremadura y lo mantengo. Pero bueno, no dejo de comprender que las situaciones que había en Andalucía eran diferentes a las situaciones que se daban en el contexto extremeño entre las relaciones de 2 fuerzas políticas. En Andalucía no es que no estuvieran exentas de pasión, de dureza, de batalla, desde el punto de vista electoral. Jugamos en los mismos territorios para ver quién gana más espacio, quién se hace más hegemónico o menos hegemónico. Pero yo tengo que reconocer que había otro trato, es decir, en ese debate otro trato del que mis compañeros percibieron con el señor Ibarra en Andalucía en su momento. Si se hubiera dado, a mi juicio, el trato de mayor cercanía desde la disputa que había en nuestra comunidad autónoma, yo no tengo duda que los compañeros que votaron hubieran votado a favor, igual que votaron en el conjunto de Andalucía, desde el reconocimiento de cuál es la estrategia de alianza que nuestra fuerza política tiene en el conjunto del Estado y que expresa continuamente Cayo Lara como coordinador general. En nombre de las entidades que hacen posible este Fórum Europa, don Ramón Casanova, director de Asisa, va a despedir el acto. Buenos días a todos. Hemos escuchado con interés la intervención de don Diego Valderas, vicepresidente de la Junta de Andalucía. Estamos hablando de una región que tiene 8,5 millones de habitantes, el 20% de la población española. Le hemos escuchado desde el respeto a su carrera política, muy bien cimentada en las 4 mayorías absolutas que consiguió en las elecciones como alcalde de su pueblo. También desde sus principios, la solidaridad, la libertad, el realismo, el trabajo y el compromiso. Apoyamos su propósito de reconciliar a la gente con la política. Más democracia, más pluralismo político y, sobre todo, regenerar los partidos y las instituciones con más transparencia. Todo esto nos lo ha expuesto sin abdicar de su proyecto de luchar contra las desigualdades. Le deseamos suerte a su formación, que tiene que sacar adelante sus proyectos en un mundo muy complicado, en un escenario mundial que está en transición desde lo contingente a lo global. Queremos dar las gracias también por su presentación a don Cayo Lara, muy solvente,
que por encima de afinidades e intereses políticos nos ha presentado al señor Valderas desde su afecto personal y su admiración por la categoría humana del orador. Muchas gracias a todos ustedes también por su presencia en nombre de los patrocinadores Red Eléctrica Española, BETE y Asisa, la compañía que represento en esta mesa. Muchas gracias.